Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente, gracias al Señor con cada uno de ustedes a través del devocional diario. Ahora nos toca compartir el libro de Santiago, capítulo 5. Estamos viendo de que el apóstol Santiago está haciendo siempre una exhortación, una corrección a la iglesia del Señor en cuanto a sus actitudes, sus pensamientos y lo que hay dentro de su corazón. En el capítulo anterior hemos visto la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios, que nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo y le pertenecemos a Dios. Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Hay una unión marital inquebrantable y perpetua. Frente a eso, Dios nos llama también almas adúlteras, porque nos inclinamos a las pasiones, a los deleites del mundo. Y en este sentido, el apóstol Santiago siempre está en la preocupación de exhortar, de llamar la atención y de corregir al creyente, de corregir a la iglesia. Nosotros a veces vemos algunos capítulos, revisamos y decimos, esto no es para la iglesia, esto es para el mundo, esto es para aquellos que no conocen a Cristo, pero no, porque no nos gusta la exhortación, porque no nos gusta que se nos corrija y que desconocemos de repente o pretendemos entender de que hay cosas que no van para la iglesia y sí, Dios a través de la palabra exhorta primeramente a la iglesia, porque la iglesia, usted y yo que la representamos, amados hermanos, estamos llamados a ser santos, a ser limpios, a ser puros, a ser dignos delante del Señor y dar testimonio a través de ello al mundo que no conoce a Cristo. Esa es la forma principal de poder predicar el evangelio de Jesucristo y que la gente se convierta. No hay otra forma, no hay a través solamente del consejo, no hay a través solamente de compartir la palabra, sino mucho más a través del testimonio de usted y de mí. Estamos llamados a ser santos. Por eso la palabra a través de los apóstoles corrige mucho y exhorta mucho, llama mucho la atención a la iglesia, porque debemos ser santos delante de Dios. Bien, y en esta oportunidad el apóstol Santiago hace referencia acerca de la dependencia que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, debemos tener para con nuestro Dios. Él es el hacedor, Él es el Dios supremo, el que tiene autoridad, el que tiene dominio, soberanía sobre las circunstancias y sobre todas las cosas creadas y sobre todo sobre nuestras vidas. Él es nuestro proveedor. En ese sentido, el apóstol Santiago hace referencia de que nosotros debemos tener la dependencia en Dios y no tener una independencia delante de Dios frente a las cosas cotidianas que emprendemos el día a día. Nuestra confianza debe estar en el Señor siempre y cada día y no estar afanados por el día de mañana. Eso es uno. La otra parte que aquí nos va a enseñar, óigame bien, iglesia, es que nosotros debemos entender por qué estamos aquí, por qué vivimos sobre esta tierra y hacia dónde vamos. Eso es algo que la iglesia a veces también olvida, porque nos afanamos mucho en vivir aquí y no nos afanamos en lo postrero de mañana de dónde vamos a vivir. Me estoy refiriendo a la casa celestial perpetua y eterna que es en el cielo con el Señor. Ese es nuestro destino, esa es nuestra casa, esa es nuestro hogar de cada día que viviremos en el futuro. Esto es un tiempo temporal, momentáneo, experimental, para salvar al mundo, para que conozca a Cristo. No es nuestra permanencia sobre esta tierra. Eso es algo que debemos de entender y aquí lo va a exhortar el apóstol Santiago. Dice aquí, aquellos que la iglesia y del mundo, vamos así llamarlos también, se afanan mucho por las cosas materiales, se afanan mucho por las riquezas, por tener el heredad, por tener inversiones, por tener mayor inmuebles, mayor negocio, cosa que no está mal,
pero no debe ser un afán. Nuestra dependencia es del Señor. Aquí empieza la palabra del Señor. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán el día postrero. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y la plata están enmohecidos y ese moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. ¿Qué está diciendo aquí? Aquellos que se han preocupado por acumular riquezas, tesoros, de repente injustamente, de repente como algo primordial, importante, dependiente. Nuestra seguridad está en las riquezas y ese afán nos ha hecho cometer injusticia, y ese afán como iglesia nos ha hecho de repente salirnos del lineamiento de la predicación santa de la palabra, y nos hemos preocupado y afanado en demostrar que tenemos, que poseemos y que Dios, entre comillas, nos los ha provisto. Eso es en parte la corriente de la prosperidad. Ellos se afanan mucho en tener dinero, propiedades y cosas así monetarias, para decir que Dios les bendice. Y eso no es cierto. Dios puede bendecirte, sí, pero no como un afán principal, la prosperidad. Nosotros somos de paso sobre esta tierra. Nosotros venimos a predicar la palabra, venimos a testificar de un Dios vivo, venimos a buscar las almas que se pierden, las almas que están abandonadas, el mendigo, el vago, el drogadicto, el alcohólico, la prostituta. A eso nos ha llamado el Señor, a predicarles a esas personas, al delincuente, a las cárceles, a los hospitales. A eso nos ha llamado el Señor. Y a veces olvidamos nosotros y vemos la comodidad de nosotros, del entorno, de sentirnos bien, el ir creciendo, el ir prosperando, cosa que digo que no está mal, pero no puede ser un afán principal en nosotros, porque cuando es un afán principal en nosotros, hace que eso pueda caer, dice, en engaño y en abuso e injusticia para con Dios, para con uno y para con la iglesia del Señor. Entonces nosotros debemos tener una dependencia siempre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual vivimos y existimos sobre esta tierra. Recuerden la palabra en la parábola que dice que las aves del campo no tienen ninguna preocupación, no tienen afán por el día de mañana, porque Dios les provee. Así también cuanto no más nosotros, dice la palabra del Señor. Entonces la preocupación de la prosperidad, del tener cosas materiales, enriquecerse, no debe ser una preocupación. Eso dejémoslo al Señor. Usted y yo dediquémonos a predicar, a evangelizar a las personas que no conocen a Jesucristo. Y lo otro es saber dónde está nuestra morada final en las cosas del Señor. Vivimos en este mundo de paso. Lo que tengamos nosotros diciendo, usted no se va a llevar nada. No nos vamos a llevar nada, todo se va a podrir. Eso dice la palabra, lo que acabamos de leer. Todo se va a echar a perder. Pero tu alma, mi alma, los hechos, nuestras obras, obras vivas y santas, porque hay obras muertas y corrompidas también, porque lo hemos hecho con interés. Pero si usted lo ha hecho con amor, con afán, con pasión, con denuedo, para agradar al Señor, esas obras pasarán en agrado para el Señor. Y dice, habéis vivido en los deleites de la tierra, y eso no es la vida del creyente, vivir de los deleites de la tierra. Podemos disfrutarla, pero no un afán de vivirlas y afanarnos por tenerlas cada día. Bien, eso quiero que podamos entender. No quiero discrepar con que hay que crecer, hay que tener de repente una estabilidad económica, pero nuestra principal preocupación es la salvación de nuestra alma y de las demás. Y que no vivimos en esta tierra, vivimos solamente temporalmente y existimos para vivir en una tierra mejor, que es la patria celestial. Y por lo tanto hace ya una recomendación el apóstol Santiago. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También tened vosotros paciencia
y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor vendrá. Tengan paciencia, no se afanen, tengamos mucho o poco dinero. Lo importante es predicar la palabra. Lo importante es tener nuestra santidad y nuestra relación con Dios. Lo importante es que alguien más se salve, alguien más conozca a Jesucristo. Y pues habla también aquí, dice, y un texto muy importante que se repite en varios libros del Evangelio, dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis oído y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí habla de los que sufrimos y padecemos en este mundo. Y esto es una forma por la cual nosotros estamos llamados a existir, a morir nuestra carne con tal de que nuestro espíritu se vivifique, crezca y se engrandezca en las cosas del Señor. De repente vamos a padecer por nuestro propio ego, nuestro propio interior, de repente vamos a sufrir por las cosas exteriores que nos afectan, pero el creyente, de alguna manera, aunque no les gusta a muchas iglesias escucharlo, bienaventurados los que sufren, dice, porque ellos verán el gozo del Señor. Eso dicen los evangelios. Y eso es una gran verdad, que muchos no quieren pasar por oídos este versículo, pero el creyente está llamado a padecimiento, está llamado a sufrimiento, porque vivimos frente a toda una estructura hecha por Satanás y el mundo que no agrada a Jesucristo. Nosotros somos una contracultura y hacer esa contracultura a veces es complicado y padecemos y sufrimos para con el mundo y para con nuestro propio ego, porque podemos tomar decisiones de decir, bueno, me alejo un poco del Señor y hago esto y hago aquello, pero no, si no le agrada al Señor, no hay que hacerlo. Más adelante dice, ¿cómo debemos de vivir nosotros? ¿Alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Esa es la forma de existir de nosotros. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, únjale y se sanará en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confiesen vuestras ofensas unos a otros, dice. Luego dice aquí, hermanos, si alguno fuere extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. En esta otra parte de ser pacientes y orar, habla de una forma de vivir de nosotros de la manera correcta en las cosas del Señor. Dediquémonos a la cosa del Señor. El trabajo, el afán, los estudios, está bien, pero no debe ser una cosa principal en nosotros. A veces confundimos nosotros. Si usted tiene que ser próspero, si usted es próspero, es porque Dios le bendice. Y si no es próspero, es porque Dios no le bendice y usted está en pecado. Eso es falso. Eso es falso. No es una verdad absoluta, al menos. Entonces, hermanos, recuerde usted que el principal objetivo de la existencia de usted y yo como hombres y mujeres de Cristo es la predicación de la palabra, es dependencia del Señor, es vivir en esta tierra para ganar almas y que el Señor sea conocido. No es para multiplicar nuestras riquezas, no lo es. Si de alguna forma Dios nos bendice, en buena hora y gracias al Señor, pero no debe ser un afán en usted ni en mí. Nuestra existencia es predicar la palabra del Señor con denuedo, aún con lloro, aún con sufrimiento, porque nuestra recompensa es en el cielo, no es en esta tierra. Nuestra recompensa vendrá, llegará, y ese día va a ser oportuno para nosotros. Reiremos, gozaremos, lloraremos de alegría. Eso dice la palabra en los evangelios. El tiempo aquí muchas veces se va a tornar triste, de abstenerse, de injusticias, de muchas situaciones, pero nuestra recompensa verdadera está en el cielo. Dios puede autocompensarte, o darte cosas por tus méritos, por tu situación, por tu dependencia con Él, pero eso no es nada comparado a lo que viene. Puede hacerlo como no. Eso no quita que Dios nos ame poco o nos ame mucho, no es cierto. Dios nos ama mucho y nuestra recompensa verdadera está en el cielo. Que Dios les bendiga.